buenos días para todos. ¿Cómo están hoy? Hermanos, bueno, yo me voy a hacer aquí a este ladito porque si ven, el atril me tapa y no me ven la cara. Porque bueno, lo importante es la voz, ¿cierto? Entonces, bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Estoy muy contenta de compartir la palabra nuevamente un domingo. Y espero que esta palabra sea, como hablaba con el pastor, de exhortación, sea de consuelo y sobre todo de edificación. Amén. Entonces, por favor, les pido que me acompañen en oración para posteriormente dar la palabra. Amado Dios, Señor, gracias porque has sido bueno, Señor. En medio de todo, Señor, podemos ver tu rostro, Padre Santo. Gracias porque podemos venir juntos como hermanos a escuchar tu palabra, a venir y alabarte unánime, Señor. Gracias porque el tema de hoy es la familia, Señor. Y te pedimos en especial por la familia de nuestras hermanas Rivera, Padre Santo. Gracias, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo. Toma este tiempo y háblanos, Señor, a nuestras vidas particularmente y colectivamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy nos corresponde continuar con nuestra serie de enseñanzas, las prioridades de la nueva vida, que hemos venido trabajando durante todo el mes de febrero y parte del mes de marzo. Como ya sabemos, una de las que hemos estado trabajando, bueno, son muchas. Voy a hacer un recuento cortito y es el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo, el amor hacia los perdidos, el ayuno, la santidad, el devocional. ¿Quién me recuerda? Bueno, ser y hacer discípulos, la fe, la nueva familia en la vieja vida, etc. Hoy nos corresponde la familia, un tema que a veces lo descuidamos por nuestros afanes, nuestras preocupaciones, por el ir y venir de la vida. Y es un tema que parece como algo corto, la familia, una palabra cortica, pero en sí misma encierra un significado muy grande en los propósitos de Dios. Entonces, hoy el tema nos va a hablar a todos, nos va a hablar a esposos que son mamás, a esposos que son papás, a esposas que son mamás, a hijos que somos hermanos, y a todas también a esas personas que viven en nuestros hogares, que directamente digamos que no hacen parte de nuestra familia, pero desde el momento que llegan a nuestras casas se convierten en miembros de nuestra familia, como lo son los empleados, ¿cierto? Entonces todas esas personas, todos nosotros, pues el Señor nos permita y nos hable en el día de hoy. Entonces, el título de la enseñanza para el día de hoy, el tema es la familia, pero el título que le coloca a la enseñanza es Familia unida jamás será vencida. Familia unida jamás será vencida. Suena como que a porra, ¿cierto? Seguramente muchos se trasladaron a la clase de educación física cuando los compañeros jugaban a alguna clase de deporte y ahí le daban la porra. Bueno, entonces ese es el tema para el día de hoy. Y si se fijan, el tema nos sirve o nos funciona o nos guía como carta de navegación al tema central o a la tesis central, como le llamo yo, que es la unidad familiar. Entonces, la unidad familiar, hermanos, nos sirve como base, como cimiento, como fundamento que utiliza el Señor para construir la existencia eterna por el Padre, por medio de su Hijo. Es decir, la unidad familiar, hermanos, es el reflejo de tener a Cristo en nuestra familia como cabeza. Entonces, como nos podemos dar cuenta, el tema es la familia, pero no, la familia es algo muy, muy amplio. Vamos a tratar de abarcar muchas cosas, pero el centro de todo va a ser la unidad familiar, porque ese es el propósito que el Señor estableció desde un principio, que las familias estén unidas para que en la eternidad estemos con Él habitando. Amén. Amén. Recordemos que el sacrificio del Señor nos abre esa puerta, nos abre ese camino para habitar con Él. Entonces, me van a ayudar a buscar en Juan 1:12 y otra persona que busque Juan 3:36 para, digamos que fundamentar lo que yo estoy diciendo, que el Señor por medio de su sacrificio nos hizo partícipe, coherederos, como dice Pablo en Efesios, que es la carta que vamos a tratar hoy, parte de su familia.
Juan 1:12, alguien por favor que hable así con voz de trueno y demás. Y Juan 3:36. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Quién tiene Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, así es. Entonces fíjense que como estos dos versículos nos ayudan a comprender algo general, y es que por medio de Cristo somos salvos, y dos cositas, digamos que específicas entre todo lo que nos regala el Señor. Uno, que por medio de Él tenemos vida eterna. Por medio de Él tenemos vida eterna. Y segundo, tenemos el privilegio de ser llamados hijos suyos. Pero ¿cómo alcanzamos eso? Si creemos en el Hijo y si lo recibimos. ¿Y cuánto los hemos recibido? Amén. Amén. Bueno, antes de entrar al texto como tal, vamos a repasar los puntos que vamos a ver en el día de hoy. Tenemos una introducción general, el contexto de la carta de Efesios, características de la familia cristiana y por último, conclusiones y aplicaciones. Hermanos, para nadie es un secreto que en la actualidad han habido cambios en la definición de familia, ¿cierto? O sea, el mundo nos ha vendido una nueva filosofía de lo que es familia, desplazando los principios ya establecidos por el Señor. ¿Y eso desde cuándo? Pues desde que nuestros queridos Adán y Eva pecaron. Desde que ellos pecaron, todo el modelo de familia se ha venido pues distorsionando por el pecado. Pero lo cierto es que ese nuevo modelo nos ha traído diferentes problemáticas, como que los papás abandonan a sus niños, los papás se divorcian, los hijos para llenar ese vacío que tiene mamá y papá, que tienen de mamá y papá, ¿qué pasa? Se van por caminos nocivos como son las drogas, como es la prostitución, como es el alcohol, las malas compañías, etc. Todo eso digamos que ha sido como que un globo que se pincha y se revienta. ¿Por qué? Porque el modelo de Dios ha sido distorsionado. A lo bueno que pasa le están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Alguien por favor que busque en el libro de nuestro querido profeta Isaías, el capítulo 5, versículo 20. Lo leo. Amén, hermano, léalo. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fran, lee ahora el 24, por favor. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como pudredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Si nos fijamos, ahí Isaías está exhortando al pueblo. En ese momento, en el contexto del profeta, el pueblo de Israel se había alejado de Dios. ¿Por qué? Por eso mismo, por lo que estamos viviendo ahora. La gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros, hermanos, más que nunca debemos de conocer, que ya conocemos al Señor, debemos permanecer bajo su voluntad. Y eso significa vivir con el Evangelio. No vivir el Evangelio como una religión, vivir con el Evangelio y hacerlo parte de nuestra vida. Dice también en Oseas 4:6 y en ese capítulo 5, el mismo versículo 13, bueno, el mismo capítulo, pero el versículo 13 dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero es que gracias al Señor ya nosotros conocemos del Señor. Entonces, no digamos que es más fácil, porque el Evangelio no es fácil. Vivir bajo los principios cristianos es difícil, es muy complejo vivir bajo el Evangelio, bajo ser cristiano, pero al mismo tiempo
eso que de pronto en un momento nos hace débiles, nos ayuda a permanecer en Él. Entonces qué bonito es que cuando entre más a uno lo jala para un lado, como que ven para acá, ven para el mundo, el Señor siempre dice, no Señor, tú estás aquí conmigo y tú tienes que permanecer. Amén. Entonces eso es hermoso. Bueno, antes, para seguir ilustrando un poco sobre cómo está la familia actual, les he traído 3 ejemplos. A mí me gusta ser muy, digamos que, ilustrativa, porque es una manera, digamos que, pedagógica y que a mí me ha servido mucho para aprender. Entonces, fíjense que hago un pequeño paréntesis. Hace algunas semanas estuve en un diplomado de docencia y una de las profesoras encargada de los módulos hablaba de 2 conceptos, que era el aprendizaje significativo y la aurora conceptual. Ella decía, el aprendizaje significativo son aquellos conocimientos que uno ya tiene, ya ha adquirido. Por ejemplo, si yo le digo de qué color es la blusa que yo tengo puesta, ustedes me van a decir que es rosa, o es rosada, o es rosada con blanco. Pero yo le digo, no hermano, mi blusa es azul. Me van a decir, Vane, daltónica o cambia de gafas, o porque no es así. Entonces ese aprendizaje significativo es el que ya yo conozco, el que ya yo he interiorizado. Son como las personas que tienen un arte, por ejemplo las que saben cocinar o las que saben hacer ricas tortas, como la señora Estela. Ella sabe cuáles son sus medidas, cuáles son sus ingredientes, o también los que preparan sushi saben cuáles son los utensilios que necesitan para hacer eso, o las personas que tienen una carrera en específica, como el periodismo, como ingeniería, como gastronomía, etc. O sea, ya son cosas que nosotras conocemos, ¿cierto? Ya son cosas que nosotros conocemos. Entonces, ese aprendizaje ya yo lo tengo adquirido. Muy diferente es la aurora conceptual, que son como que todas esas dudas que están como que ahí revoloteando en nuestro cerebro, y pues no tenemos como que esos conocimientos como que muy fundamentados. Ejemplo, si a mí me preguntan qué es el fracking, ¿alguien ha escuchado aquí qué es el fracking? Sí. Amén. Y seguramente me preguntan, ¿qué es el fracking, Vane? Y yo digo, bueno, yo lo que he escuchado es que creo que es como un proceso donde utilizan el suelo para sacar petróleo o minerales. Creo, supongo, no sé, no estoy segura. Es porque el concepto yo no lo manejo. ¿Por qué? Porque de pronto no me he dedicado a leer, no me interesa, prefiero otra cosa o tengo preferencia por otra área. Entonces es importante, hermano, ustedes dirán, ay Vanessa, ¿por qué sale ahora con la aurora conceptual y el aprendizaje significativo? Porque así es la Biblia. Si yo ya nosotros conocemos algunas cosas de la Biblia, sé que el Señor es Dios, sé que por medio de su evangelio soy salva, pero hay otras cosas que no conocemos o que conocemos pero nos están ahí como que revoloteando. Entonces yo tengo que crear estrategias para acercarme y tener más comunión con el Señor por medio de su palabra. Tengo que seguir leyendo la Biblia, porque es que la Biblia tiene algo diferente a los demás libros. Es que uno lee un texto y usted puede leerlo nuevamente y lo vuelve a leer, y ¿qué pasa? Siempre va a aprender algo diferente, porque la Biblia no es estática. La Biblia dice la misma palabra dice es viva y eficaz. Entonces nosotros siempre estamos en continuo aprendizaje, y si yo quiero aprender, yo lo puedo hacer. Todos aquí, los que estamos aquí, estamos en la capacidad de aprender, porque estamos siendo capacitados ¿por quién? Por el más grande, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando yo quiero llevar la palabra, yo tengo que considerar que me voy a encontrar con diferentes tipos de personas. Una persona que es sorda, una persona que es ciega, y entonces porque esa persona es sorda, es ciega, no puede aprender o no puede conocer de Dios. Entonces yo siempre tengo que buscar la herramienta, la estrategia, no cambiando el evangelio, es creando una estrategia para llevar el evangelio. Entonces por eso me gusta hacer muy ilustrativa, y aquí vamos, ya les voy a dar los 3 ejemplos que les tenía prometido. Con ese ya cierro paréntesis. Primer ejemplo, nosotros tenemos un globo. El globo, me dieron el globo y yo inflo el globo. ¿Y qué pasa si usted llena el globo, infla el globo y llena el globo y le echa aire? ¿Qué va a pasar? Se va a reventar, ¿cierto?
¿Por qué se va a reventar el globo? Porque el globo ya tiene un modelo establecido. Ya el globo, sus fabricantes dijeron, este globo va a ser de X tamaño. Su capacidad. Exacto, dice la hermana, su capacidad de aire. Si yo intento forzarlo más, él va a reventarse, va a llegar un momento en que se me va a romper. Así pasa con Dios y la familia. Dios estableció un modelo perfecto aquí en la tierra. Eso se llama atención, como que estamos aquí, pero cuando llegue es que nos vamos a perfeccionar. Pero mientras que estemos aquí, tenemos que hacer lo posible por vivir bajo ese modelo. Y si yo intento forzar, ¡pum!, el globo se me va a explotar. Segundo ejemplo. Si yo pregunto qué necesitan para construir una casa, ¿qué necesitamos para construir una casa? Primero terreno y luego Terreno, varillas, arena. Bueno, otros dirían, no, yo me voy a un proyecto de vivienda y saco mi casa. Es válido, es otra opción. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy buscando la casa. Y eso es lo principal. Yo voy a buscar mi casa. Pero ¿qué pasa ahora con las nuevas familias? No, yo primero compro los chocos, yo primero compro la cuchara, la lavadora, yo primero compro el abanico, la cama, el colchón. No, yo debo primero buscar la casa. Entonces, eso pasa cuando tenemos o ponemos a Dios abajo y ponemos nuestros intereses y propósitos arriba. Entonces, ya tenemos dos ejemplos. A Dios le gusta, uno, el orden. Eso es primordial. Cuando estemos en nuestras familias, ya saben, ordenen antes de salir. Tercer ejemplo, sigo con las casas. Sigo con el ejemplo de casa. Una vez le escuchaba a un pastor que decía que en Estados Unidos hicieron un complejo de casas muy hermosas. Un complejo de casas que tenía piscina, tenía spa, mejor dicho, era un lujo. Pero resulta que el terreno donde construyeron el complejo era un basurero y construyeron sobre el basurero. No se percataron de que si el suelo era bueno, no se percataron si en realidad se podía construir allí. Tiempo después, las casas comenzaron a presentar grietas, comenzaron a rajarse y muchas de las casas se vinieron abajo. ¿Por qué creen que pasó esto? No había buen cimiento. Así es con la familia. La familia debemos de tener un cimiento. Ese cimiento tiene que ser Cristo. Ay, sí, vale, pero tú dices que ese cimiento tiene que ser Cristo y Cristo y Cristo. Sí, tiene que ser Cristo. Cuando ya uno tiene a Cristo ya reflejado, tiene uno a Cristo como que ya lo tengo como modelo, ya lo demás, como digo yo, viene por añadidura, ya es más fácil. Ya es más. Entonces qué bonito que el Señor nos ha permitido por medio de su gracia, por medio de su misericordia, habitar con Él. Pero Él nos pone a la familia como un referente de buena conducta, de buen comportamiento, como un referente de que en Él está la familia que Él quiere tener en una eternidad. Entonces, eso es importante. Tener a Cristo como nuestro referente es lo más importante. ¿Amén? Amén. Ahora sí, creo que hablo mucho. Vamos ahora ya como para entrar ya al tema del texto que nos corresponde en el día de hoy. Es la carta a los Efesios. Si quiere, vaya buscando que es la carta de Efesios, capítulo 5, versículos desde el 21, 6, 9. Pero todavía no lo vamos a leer. Téngalo allí. Los voy a dejar picados.
La carta de Efesios, allí Pablo maneja varios temas con referente a uno en general, que es la unidad en Cristo. Y luego utiliza varias figuras como son el cuerpo, la familia, utiliza el sacerdote, la luz, las tinieblas, la roca, el edificio, para dar ejemplo de esa unidad. Y uno de esos ejemplos que utiliza es el cuerpo y la cabeza, siendo Cristo el cuerpo y nosotros la iglesia el cuerpo, siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces vamos a hacer un recorrido rapidongo por la carta de Efesios antes de llegar a nuestro texto. En el capítulo 1, Pablo, de Efesios, capítulo 1 de Efesios, Pablo está hablando acerca de un misterio, acerca de un plan de salvación. Creo que en algunas Biblias tiene título y ponen plan de salvación. En ese plan de salvación, él está hablando de que hay un plan de salvación, de que Cristo es ese plan de salvación, y habla de una serie de enseñanzas acerca de ese tema. Pero allí simplemente está dando las referencias de lo que de la fundación, antes de la fundación del mundo, él había establecido un plan de salvación. Entonces, vamos a buscar cuál es la tesis central de ese capítulo, porque a mí me gusta ir sacando la tesis, digamos que principal, que argumentan o sustentan la idea general del texto. Entonces, capítulo 1, por favor, busquen en los versículos 12 y 13. Y alguien, por favor, que me ayude a leer. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Si nos damos cuenta, ahí Pablo se está dirigiendo a dos auditorios. Está hablando a los judíos, a los que estaban, entre comillas, dentro de la promesa desde un principio, y a otro auditorio que son los gentiles. Desde allí fíjense que Pablo ya está dirigiéndose a dos grupos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los judíos ya creían que por ser judíos ya eran ¿qué? Salvos, ¿cierto? Y los gentiles pues era el resto, era el montón. Entonces, algo que se me escapaba tenía algo, lo contrario, lo siento. Era que Pablo, cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, él se encontraba preso. Él se encontraba en una situación de tras las rejas. De hecho, escribió la carta de Efesios, junto con la de Colosenses, Filipenses y Timoteo, desde la prisión. Él las escribió, y aquí en estas cartas, digamos que encierran el carácter de la iglesia, lo que el Señor quería para su iglesia, dirigiéndose a la iglesia. De hecho, Pablo, recordemos que fue instruido o fue discipulado ¿por quién? Por Gamaliel, que este era uno fariseo de fariseos, y se cree que Pablo estuvo probablemente casado, porque para acceder a esa posición de fariseo tenían que estar casados. Y a mí me llamaba mucho la atención, porque yo decía, recuerden que Pablo también fue uno de los grandes perseguidores de la iglesia en su momento. Fue uno de los que la asolaba, la perseguía, mataba, se alegraba cuando mataba a un cristiano. Y yo digo, Señor, si tú cambiaste a Pablo, a cualquier otra persona puedes hacer también su obra y su gracia en esa persona. Entonces, la carta es muy bonita. De hecho, se dice que los 3 primeros capítulos, se los dejo de tarea, los 3 primeros capítulos desarrollan la doctrina como tal.
que son las enseñanzas, y los otros 3 capítulos siguientes son las aplicaciones. Es decir, si Pablo dice, somos un solo pueblo o somos una unidad, entonces él dice, en la familia tú debes de practicar la unidad con tu esposo, por ejemplo. Entonces es una carta muy hermosa porque aparte de ser doctrinal, también es una carta práctica. Y recordemos que las cartas tienen una particularidad, están divididas en un saludo inicial donde se identifica al, digamos que al autor y a la persona a quien va dirigida la carta, al destinatario correcto, que es, en este caso, bueno, tenemos a Pablo y tenemos el pueblo de Éfeso, y tenemos también un cuerpo que es el contenido y el mensaje central de la carta, que son las instrucciones como tal de la carta, lo que Pablo quería decirle a ese pueblo o esa iglesia más bien en específico. Y luego tenemos que una despedida, tenemos digamos que unas instrucciones finales, también nos menciona quién manda la carta, etcétera. En este caso la carta la mandó Tíquico. Ahí tienen un nombre para su hijo. Amén. Bueno, recordemos que Pablo escribe la carta porque Éfeso era una ciudad, Éfeso es ahora lo que conocemos como Turquía, pertenecía a las 9 regiones de Asia, a 9 regiones de Asia en ese momento, Asia Menor, perdón, y ahora pues es lo que conocemos como Turquía. Y Éfeso en ese momento era una ciudad completamente idólatra, completamente entregada a la carne, completamente entregada a los placeres de la vida, al alcohol, a la bebida, a las mujeres. De hecho tenían un templo que era el templo de la diosa Diana. Eran inmorales sexualmente y de hecho hasta le ofrecían dádivas y sacrificios a esta diosa. O sea, la ciudad era completamente terrible, completamente perversa. Bueno, pagana, exactamente. Digamos que actualmente pues también el mundo está así, pero en ese momento cuando Pablo se acercaba a esta ciudad, él sentía cómo la violencia, cómo la hechicería estaba tan fuerte, que de hecho cuando estudiábamos cómo encontrarle el contexto a los textos, cómo encontrar el contexto con Karen, ella nos especificaba que en Hechos 19 se encontraba toda la descripción de cómo fue el viaje de Pablo a Éfeso. Y una de las características que encontrábamos era que uno, no conocían al Espíritu Santo, ellos no sabían qué era eso. Otra característica que encontrábamos era que, bueno, ya la mencioné, que había mucha hechicería, había mucha brujería. Tercero, solo conocían y eran bautizados en el bautismo de Juan. Solo conocían ese bautismo. Otra característica importante era que hablaban mal del camino. Yo al principio no entendía qué era eso de hablar mal del camino. No sabía a qué se refería y por qué era tan malo. Y resulta que hablar mal del camino era que hablaban mal de los cristianos. En ese tiempo los cristianos se conocían como los del camino. Entonces ahí entendí que se refería a los cristianos. Y bueno, ya las otras características las mencioné, que eran los disturbios, eran muy violentos, creo que una que me causó mucha impresión fue esa, que eran muy inmorales sexualmente. Entonces, como podemos ver, Pablo tuvo la necesidad de escribirle a la iglesia. ¿Para qué? Para que no se en primer lugar, para que no se desviara, su iglesia no se desviara, porque inevitablemente en la iglesia se estaban introduciendo algunas de estas prácticas. Entonces lo que él necesitaba era escribirle y decir, ojo con lo que está pasando, tienen que no dejarse contaminar. Pero eso tampoco, hermanos, quiere decir que como yo soy cristiano, yo me tengo que meter en un hueco o yo me tengo que ir para una cueva y quedarme ahí como un ermitaño. No se trata de eso. Se trata de tener cuidado y tener el discernimiento y la sabiduría para saber qué es lo bueno y qué es lo malo.
Ok, ahora sí, continuamos con los capítulos. Quería hacer ese paréntesis para ambientar un poco por qué Pablo tuvo que escribir la carta a los Efesios. Y bueno, más adelante él escribe también a Timoteo, que era un pastor más joven que también dirigía parte en la iglesia de Éfeso. Entonces íbamos por el capítulo 1, ¿verdad? Y decíamos que, digamos que la idea central del capítulo era esa, de que Pablo se dirigía a dos auditorios, a un auditorio judío y a un auditorio gentil. Y los versículos claves eran el 12 y el 13. Vamos al capítulo número 2. Y busquen por favor los versículos, lean por favor el versículo 12 al 22. En aquel tiempo, Sí, señor. en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois conjuntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Si nos damos cuenta aquí en este capítulo, ya en el primero se dirigía a los dos auditorios, judíos y gentiles. Acá en el capítulo 2 se está dirigiendo a los gentiles y les está informando que ya ellos pertenecen a la promesa, a la esperanza por medio de Jesucristo, que esa pared que estaba alejado de ellos, ese velo que los separaba del Padre, ya se había roto. Entonces esto es precioso porque la idea central, fíjense que la idea central, ¿cuál es? La unidad, y ahí ya vamos tomando forma. En el capítulo 1 habla de un misterio, no sabemos cuál es el misterio, hay un plan de salvación. En el capítulo 2 le está diciendo le está informando a los gentiles de que ellos ya pueden pertenecer a la familia o pertenecen a la familia de Cristo, porque esa pared intermedia, en ese momento digamos que era esa ley que era lo que les separaba del Padre, ya se había roto por medio de Cristo. Amén. Entonces el capítulo 3 ya, ese era el 3, correcto. Capítulo 3, en el capítulo 3 el versículo clave es el 5 y el 6. Entonces por favor alguien que me lo lea. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Entonces aquí en el capítulo 3 ya el misterio ya fue revelado, que los gentiles ya pertenecen a ese cuerpo, a esa unidad. O sea que todos tenemos acceso al Padre. Todos somos coherederos. Pero repito, ¿cuál es la condición? Que todos creamos en Cristo resucitado.
Que sea Cristo, que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Capítulo 4. Uy, se me resbaló. Capítulo 4. En el capítulo 4 tenemos, por favor, alguien que me ayude a leer, los versículos 21 al 24. Ya nos vamos acercando a nuestro texto. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Aquí lo que nos está diciendo Pablo, hombre, si ya conociste a Cristo, te dije que ya perteneciste o que ya perteneces a la unidad, ya eres partícipe, coheredero, tienes esperanza en Cristo, refleja eso, tienes que reflejarlo, tienes que andar conforme a lo que tú has aprendido del Evangelio. Si robabas, ya no robes más. Si mentías, di la verdad. Si no trabajas porque eres flojo, trabaja con que vas a comer. Entonces es decir, ya eres partícipe, ya perteneces, tienes que demostrarlo, dar frutos de lo que el Señor ha hecho en tu vida, dejar esa vieja manera de vivir y vive con la manera que Cristo te ha dado. Amén. Capítulo 5, que ese es nuestro capítulo. La idea central del texto es, alguien que lea por favor del 8 al 10. Sí, señora. Capítulo 5, versículos del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, como son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Amén. Sí, hasta llamarte, gracias. Aquí ya Pablo está reforzando eso, que debemos seguir en el camino del Señor. Reflejen su buen testimonio, su buen comportamiento, que su carácter, su pensamiento, sus acciones, todo vaya en coherencia, en concordancia con lo que se ha aprendido del Evangelio. Y ya el capítulo 6 lo que dice es que estamos manejando la figura del cuerpo, ya ese cuerpo ya transformado, ya perteneciente a la unidad de Cristo, ya lo va a decir el capítulo 6, que es, alguien que vaya buscando el capítulo 6, versículo 13, ya lo que está diciendo, o toma la figura más bien del soldado, ese soldado que se pone la armadura de Cristo para seguir luchando y apartarse de las acechanzas del enemigo. Amén. Entonces, si quieren alguien que por favor lo lea para reforzar y que todos escuchemos el versículo. Por tanto, dale, Kevin, tú. No, Andrés. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo tomado todo, estar firmes. Amén. Ahí está. Amén. La armadura de Cristo. Y luego en ese capítulo desarrolla partes de la armadura, que te pongas el yelmo, te ciñas de fe, te pongas el casco y etcétera, etcétera. Usa todas las figuras del soldado de Cristo. Bueno, ahora sí, vámonos a nuestro querido texto que ya nos estaba extrañando. Ahora sí, alguien por favor que lea el capítulo 5 desde el versículo 21 al capítulo 6, versículo 9. Lo vamos a leer completo y luego vamos a leer por partes. No sé quién me ayuda con la lectura.
a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todavía. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció más a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Si nos damos cuenta, el capítulo, la parte del texto, del 5 al 6, encierra el tema de la familia, porque está mencionando a todos los miembros. Digamos que es un reflejo de los miembros de la familia, que está esposo, esposos, hijos. Y después, último, se refiere a esos siervos y amos, refiriéndose que son las personas. De pronto en la época, recordemos que se hablaba mucho de los esclavos, de los siervos. Muchas familias de la época tenían siervos. Tomemos eso que está hablando a otras personas que están viviendo con nosotros. Como había dicho en un principio, empleados, tíos, sobrinos, primos, etc. Personas que están allí con nosotros en nuestras casas. Entonces, el primer versículo, que es el versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si nos fijamos, ese es nuestro versículo clave, porque dice: someteos todos a Dios. Pero esa palabra de sometimiento como que nos repela, ¿cierto? Como que, Daniela, sométete a Frank. O sea, eso como que, ¿cómo que me voy a someter? ¿Cómo fue eso? Esa palabra sometimiento, no sé. Todavía no puede. Esa palabra de sometimiento se está ya. De sometimiento no se está refiriendo a esclavitud o como que estás debajo de mí. No, esa palabra de sometimiento me está dando referencia a que yo debo de respetar, de obedecer, de estar allí pendiente, de estar allí agarradita de la mano del Señor. Pero fíjense que dice: someteos unos a otros. O sea, todos nos tenemos que someter. Pero primeramente tenemos que someternos ¿a quién? A Dios. Cuando yo estaba leyendo este versículo, a mí me causaba mucha risa, porque ¿quiénes de aquí le dicen: tú tienes que someterte? No, yo no me dejo echar vaina de nadie, por favor. Yo no me someto ni a mi madre. O sea, cosas así responden
con una altanería y una grosería. Y yo dije, wow, Señor, es que tú no estás diciendo que yo tengo que esclavizarme al contrario, someterme en amor, en voluntad, en respeto, en obediencia, en reverencia Y la palabrita temor, y no es un temor de miedo, de turbación, de terror, porque Dios no es eso. Dios es amor. Entonces, tengamos muy en cuenta este versículo para poder entender, comprender los demás versículos que se nos vienen, porque va a ser duro, pero que el Señor nos ayude, como dice el pastor. Ahora sí leamos, ya tenemos nuestro versículo 21, someteos. En administración hay algo que es el líder o el gerente y está el resto de la organización. Es decir, están los demás empleados, el que está en el área de contabilidad, el que está en el área de oficios varios, el que está en el área de recursos humanos, el de publicidad, el de mercadeo, pero hay un líder, un gerente, un jefe. Tomemos ese ejemplo para hacer una analogía entre Dios, Cristo y la iglesia. Eso no quiere decir que los que están en el cuerpo, en la organización, por ejemplo, el de oficios varios es menos que el de contabilidad. No, cada uno está cumpliendo una función. Entonces tengamos eso muy presente. Estamos cumpliendo una función y de acuerdo a esa función, el gerente, el líder se va a dirigir a esa persona. Asimismo, Dios se va a dirigir a cada uno de nosotros, de acuerdo a esa función que nosotros tengamos dentro de la familia. Entonces, ahora sí, para ir adelantando, porque creo que me va a coger la hora, del 22 al 24. Dani, por favor, ayúdame. Efesios 5, 22, 24. Sí. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Hermanos, aquí las recomendaciones o las funciones o las especificaciones que estaba hablando en cuanto a la analogía de la empresa y el líder, la organización y el líder, aquí se está dirigiendo a la esposa. Eso quiere decir que la esposa tiene que ser una mujer que integrar, una mujer ejemplar, una mujer que edifique su casa para glorificar el nombre del Señor. Es muy feo. Yo decía, ¿qué versículos utilizo aquí para dar ejemplo de una mujer que sea cabal? ¿Y qué capítulo de la Biblia recuerdan que tenga esa similitud? Proverbios 31, ¿cierto? Que habla de quién? De la mujer virtuosa, de esa mujer que busca su pan, lo trae, que glorifica al marido, que ayuda en su casa, que trabaja. Eso es importante que tengamos en cuenta. Nosotros en nuestros hogares, los que son esposas, tienen que reflejar ese buen ejemplo del Evangelio en sus casas. Como les dije desde un principio, no es un sometimiento, no es una obligación, todo lo debo hacer con amor, porque así me lo manda el Señor. Dice uno de los versículos, como al Señor. Es que recordemos desde un principio, tengo que someterme primero a Dios. Si yo no me someto a Dios, me va a ser muy difícil someterme a otra persona. Es muy complejo. La convivencia se vuelve más cruel, la convivencia se vuelve invivible, se vuelve un tiraquejal. Y más si las personas que están viviendo con nosotros no son cristianos. Eso es lo más complejo que hay en una familia. Lo recordaba Frank en la prédica que tuvimos el martes, la vida nueva, la nueva vida en la vieja familia. Cuando nuestra familia todos no son cristianos,
es mucho más difícil convivir. Pero eso no quiere decir que sea imposible. Hay que tener amor y paciencia. Siempre voy a repetirme esto a mí misma. Amor y paciencia para los que están en nuestras casas. Y así la mamá, así las mamás, las mamitas también tienen que ser, con su esposo, con sus hijos. De hecho, en Proverbios 27:15, alguien por favor que lo lea, fue el versículo que encontré como que en contraposición al de la mujer virtuosa. ¿Proverbios qué? 27:15, 15-16. Proverbios 27, 15 y 16. Proverbios 27, del 15 al 16. Proverbios 27. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Wow, yo leí esto y yo dije, eso es lo más horrorífico que puede tener un hombre en su casa, una mujer así, una mujer rencillosa que es como una gotera. Nunca tenía una gotera en su casa. Fastidiosa, todo le molesta, todo le, mejor dicho, todo le huele y nada le hiede, como dice el dicho. O sea, es muy molesto tener una mujer así. Por eso siempre el modelo de mujer que el Señor quiere es una mujer integral. Como dice el Proverbio 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sobrepasa más que las piedras preciosas. Imagínense eso. Entonces, esa mujer que es muy molesta, que le registra el celular al esposo, dónde estuviste, con quién estuviste, es celosa, es malhumorada, no le da ni una sonrisa de buenos días al esposo, es algo muy, muy molesto. Entonces, antes de que pase a mayores, puede hablar con su esposa, comunicarle cómo se siente, con su esposo, perdón, cómo se siente, qué necesita, estar allí para él. Porque para eso el Señor estableció a la pareja, para que cada uno se apoye en el otro. Amén. Amén. Entonces leamos la continuación, que ahora vienen las recomendaciones para el esposo. 25 al 28, por favor. Dan. O bueno, quien pueda leerlo. Pero del mismo, ¿de cuál? Sí, señora. Versículo del 28 al... Perdón, del 26 al 28. 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Termina los dos últimos para ir. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Continúo? Hasta así todo el... Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Iba a fragmentarlo, pero dije, voy a mandar todo el texto completo para que haya una mayor orientación. Hermanos, aquí Pablo definitivamente se sacó un jonrón. Y se sacó un jonrón porque comparar al esposo con Cristo que se entregó a la iglesia, qué responsabilidad tan grande y tan hermosa. El esposo tiene que cumplir el papel de Cristo con la iglesia.
amarla, cuidarla, sustentarla, protegerla, velar por el bienestar de ella, tanto sus necesidades físicas, espirituales, emocionales. Porque amar no es un sentimiento, amar es decisión. Y si Jesús tomó la decisión de entregarse en la cruz por nosotros, así el esposo tiene que darse por su esposa. Creo que con esto queda claro que el esposo tiene que, por eso el esposo, dice el Señor, que tiene que ser la cabeza, pero no una cabeza de tirano, no de maltratador, de Hitler, no, nada de eso. Cuando leí este pedazo también me recordaba, no sé si se han visto las propagandas de responsabilidad social de Caracol, donde hay una esposa que le dice a su esposo que quiere estudiar, y él le dice, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Quién va a cuidar a los niños? Tú así estás bien. Yo decía, ¿esto qué es? Por eso el esposo está allí para velar por esas necesidades que ella tiene, si quiere estudiar, si quiere seguir adelante, pero de la mano. Por eso antes del matrimonio es fundamental que no nos juntemos en yugo desigual. Pero no importa, si ya estamos unidos, tenemos que velar porque esa desigualdad se vuelva igualdad en Cristo, y más si ya conocemos el Evangelio de Cristo. Amén. Y dar buen testimonio de Él. Entonces ya para ir ya concluyendo y avanzando, vamos a terminar de leer los últimos versículos del capítulo 6 del 1 al 9. Por favor. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Entonces fíjense que aquí ya Pablo se está dirigiendo en primera instancia ¿a quién? A los hijos. Los hijos también, ¿recuerdan el mandamiento? Ahí lo menciona, ahí está citando el Antiguo Testamento. ¿Cómo dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre y tendrás para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces, eso es un llamado a que nosotros como hijos tenemos que velar también por el bienestar de nuestros papás. Nuestros papás, nuestras familias, nosotros no somos perfectos. No lo somos. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestros momentos de falencia, pero buscando al Señor y buscando la manera de sobreponernos, créanme que sí es posible. Por eso el llamado es para los hijos. Los hijos, a los papás no se cuidan en vida. Yo veo a veces a los papás que van, los hijos, que van cuando se les muere un papá, que están llorando y sufren y se desgarran de dolor. Y eso es válido porque todos sufrimos cuando se nos muere un ser querido. Pero qué bonito es cuando el papá a uno lo consiente, le damos lo mejor que tenemos. Estamos siempre allí como que, papá, ¿cómo te sientes? Papá, ¿cómo estás? Papá, ¿puedo hacer algo por ti? Papá, ¿quieres que te compre algo? Ese es el llamado que hace Pablo, velar por los papás respetándolos. Pero también los papás tienen que saber criar a sus hijos. Ahí dice criarlos en qué? En disciplina. Y dice otra palabrita, disciplina y exhortación. Creo que es la traducción. Y amonestación. Los papás tienen que poner límites. Porque si yo no le pongo a mi hijo límites, mi hijo va a estar desenfrenado.
Entonces es un llamado tanto tanto para hijos como de papá. Y finaliza Pablo esta parte del texto dirigiéndose a los amos y a los siervos. Ya les decía que en esa época era común que las familias convivieran con siervos, pero esto se dirige digamos que lo vamos a enfocar con esas personas que están a nuestro alrededor. Lo principal que debemos de tener en cuenta es que con nuestro testimonio es de nosotros, pero con ese testimonio yo lo puedo reflejar y con ese testimonio yo puedo atraer a más personas. Y ya para finalizar, 3 conclusiones o 3 aplicaciones muy bonitas que cuando las estaba escribiendo yo dije, ¿cómo concluyo? Y yo decía, Señor, ayúdame. Y aquí está. Primera aplicación y primera conclusión. El propósito eterno de Dios es la familia. ¿Y cómo así? La familia, creo que durante toda la enseñanza lo he repetido varias veces, y es que Cristo estableció a la familia terrenal como punto de referencia, como punto de arranque. ¿Cómo estamos viviendo ahora aquí? ¿Cómo yo puedo reflejar la santidad del Señor en mi familia? Para yo en un momento, ya cuando vaya con el Señor, poder habitar con Él, porque el Señor nos abrió ese camino por el sacrificio que Él dio en la cruz. Entonces, esa es con la primera cosita que quiero que se vayan. O sea, la familia eterna es con Cristo. La familia más grande es la del Señor. Y qué bueno y qué maravilloso y qué deleite es pertenecer a esa familia. Pero es que no nos podemos quedar allí esperando que venga el Señor. Tenemos que aquí trabajar, aquí esforzarnos por ganarnos ese privilegio. Y ahí va encaminado el punto número 2, y es reflejar el testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y esto va muy de la mano con la convivencia. Aquí en la iglesia venimos, compartimos con el hermano, le preguntamos al hermano cómo está, nos reímos, oramos, y es un momento agradable, ¿cierto? Cuando venimos a la casa del Señor, nos sentimos restaurados, es como un refrigerio, es refrescante. Pero resulta que cuando vamos a nuestras casas tenemos mala cara, estamos tristes, todo nos molesta, no estoy segura si esto está bien, mi mamá me manda a lavar los platos, no los lavo, necesito arreglar el cuarto pero tengo flojera. Entonces eso que yo estoy viviendo tiene que ser reflejado en todas las áreas de mi vida, tanto individuales como colectivas. Fran también lo mencionaba, no es solo que yo esté en privado con el Señor y que tenga un momento de intimidad, que eso que yo tengo, que esa relación que yo tengo con Dios se vea reflejado. Como siempre hablo con Karen y con el pastor, mi relación con Dios tiene que ser vertical, pero con mi prójimo tiene que ser horizontal. Un ejemplo cortico aquí en la convivencia. Yo no me imagino a Jesús caminando con sus 12 apóstoles. Yo siempre me he preguntado, con tanto sol en ese espacio, con ese sol caliente, con esos ropajes, y ellos para arriba y para abajo llevando la palabra y el evangelio, ¿ustedes se pueden imaginar cómo era la convivencia con ellos? Seguramente entre los apóstoles tenían sus diferencias, porque recuerdo que una vez el pastor nos explicaba de que unos pertenecían tenían otras costumbres, tenían diferentes caracteres, tenían diferentes maneras venían de diferentes, digamos, no culturas, pero sí tenían diferentes pensamientos, tenían diferentes oficios. Entonces seguramente era complejo, pero seguro que Jesús ahí también les daba su tate quieto. Entonces, cuando tengamos alguna dificultad en nuestra familia, pensemos en qué haría Jesús en ese momento. ¿Cómo reaccionaría Jesús en ese momento? Cuando usted se encuentre en una dificultad dentro de su familia, o con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Piense qué haría el Señor allí. Y por último, la tercera conclusión es que somos sal y luz dentro de nuestras familias. Como lo dije en un momento,
Seguramente aquí todos no tenemos nuestra familia que es cristiana, pero ¿qué estoy haciendo yo como Vanessa, para que mi familia vea un testimonio real en mí? Seguramente hay unas partes que están viendo muy buenas, pero seguramente hay otras que están allí que necesitan reforzar. ¿Recuerdan cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le preguntó que qué tenía que hacer para adquirir la vida eterna? Jesús le dijo, no robarás. Le mencionó varios mandamientos y él le dijo, no, Señor, ya yo eso lo he hecho. Yo no robo, yo no mato, yo cumplo con todo. Entonces el Señor le dice, ves y vende todo y sígueme. Y él quedó como que, no, déjalo así, yo me quedo con mis cositas. Tenía muchos bienes y dice la palabra que él se entristeció. Entonces, busquemos qué es eso que de pronto no hemos reforzado o tenemos por mejorar, porque créanme que sí se puede mejorar. Y en nuestras casas somos esos. Como dice Pablo también en sus cartas, somos embajadores suyos. Y si somos embajadores suyos, tenemos que ser imitadores. De hecho, en el capítulo 5, el primer versículo dice, sed pues imitadores de Dios. Y conclusión final. El versículo 21, que es someteos unos a otros en el temor de Dios, tiene mucha relación con el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9 del capítulo 6. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Exacto, es la parte B del versículo. Para Dios no hay acepción de personas. Y la conclusión final es esa, de que no es que yo me tengo que someter a mi marido porque él me diga que me tengo que someter a mi marido. Yo no me tengo que someter a mi papá porque él me diga que me tengo que someter a él. Yo me tengo que someter a Dios, porque todos ante Dios somos iguales. Y ahí dice en el versículo 9, la parte B, porque en Dios no hay acepción de personas. Todos para Él somos iguales. Todos para Él somos parte de su familia. Amén. Amén. Entonces con eso vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta hermosa y bella palabra que me ha permitido compartir. Amado Dios, Señor, gracias. Gracias porque hoy has hablado a nuestras vidas, tanto individual como colectivamente, Señor. Gracias por recordarnos que en la familia terrenal tú tienes tu punto de referencia para convertirnos en tu familia eterna, Señor. Y queremos darte la gloria, la honra, todo, Padre Santo, para glorificar tu bello y hermoso nombre. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos has permitido compartir. Te pedimos que la hagas parte de nosotros, Señor, que podamos ponerla en práctica, no solo como oidores, sino como hacedores de ella, Padre Santo. Gracias, te doy gracias por cada familia representada en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestras familias no son perfectas, Señor, pero tú la puedes hacer perfecta. Tú, Señor, que en tu genealogía, Padre Santo, hubieron moabitas, hubieron prostitutas, hubieron asesinos, Señor, pero tú hiciste de ellos una persona grande, una persona que dieron testimonio de ti, Señor, porque cumplieron tu propósito grande y hermoso que fue, Señor, glorificar tu hermoso nombre. Te damos la gloria, la honra, toda la majestad, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.